Muy buenos días, mis niños de grado sexto. Qué rico, otra clasecita más de educación sexual virtual. Muy bien, vamos a hacer un poco de pausa activa. Vamos a coger las manitos, las vamos a rotar, vamos a coger las manitos, las rotamos. Muy bien, mis niños, en la clase anterior se habló sobre el embarazo, su tiempo de gestación, que se divide en 3 trimestres. El día de hoy vamos a darle continuidad al tema con los embarazos múltiples. Por favor, a mano, cuaderno de educación sexual y eferitos. Como título, embarazos múltiples. En las 2 últimas décadas ha aumentado espectacularmente el número de embarazos múltiples a consecuencia sobre todo del uso de técnicas de fertilidad. Pero también la genética y la edad de la madre influyen. Cuando se habla de técnicas de fertilidad es cuando la mamita no puede concebir, muchas veces por X o Y motivos, entonces se manda a hacer tratamientos. Esos tratamientos que hacen acelerar y hacer que hayan embarazos múltiples. Un embarazo múltiple es aquel que se desarrolla de más de un feto. Esto produce como resultado de la fecundación de 2 o más óvulos, o cuando un óvulo se divide dando lugar, en este caso, a gametos genéticamente distintos, que en este caso serían los gemelos. Los gemelos pueden ser monocigóticos, en cuyo caso son idénticos o disigóticos. Los monocigótidos proceden de un solo óvulo que se ha dividido en 2 partes que han seguido desarrollándose por separado hasta formar a 2 bebés genéticamente idénticos del mismo sexo y físicamente muy similares. Los gemelos disigóticos, por el contrario, son el resultado de una fecundación múltiple. Es decir, que la madre tenía más de un óvulo y que estos fueron fecundados por distintos espermatozoides, por lo que aunque se coincidieran al mismo tiempo, son bebés totalmente distintos que podrían ser del mismo sexo o no, y cuyo parecido físico es semejante al de los hermanos nacidos en fechas diferentes. A continuación, mis niños, vamos a ver un videíto para mayor comprensión sobre los embarazos múltiples. Es muy importante, muchas veces pues los embarazos cuando hay gemelos no es tanto porque sean... Un embarazo múltiple es el desarrollo simultáneo en el útero de 2 o más fetos. Pero ¿cómo ocurre esto? Pablo Valencia, médico especialista en reproducción humana, nos explica. Los mellizos también son los que se llaman gemelos no idénticos. Eso significa que se fecundaron 2 óvulos por 2 espermatozoides y son totalmente diferentes. Son como hermanos que nacen al mismo tiempo, pero no son idénticos. A diferencia de los mellizos, también se pueden dar embarazos de gemelos monocigóticos, que proceden de un solo óvulo que se ha dividido en 2 partes, que han seguido desarrollándose por separado hasta formar a 2 bebés genéticamente idénticos, del mismo sexo y físicamente muy similares. Y los gemelos idénticos sí tienen un carácter de herencia. Si es más frecuente, si es que en la familia ha habido gemelos idénticos, pueden en las otras generaciones tener más probabilidad de tener gemelos idénticos, pero los mellizos no. Pero también hay métodos a través de tratamientos para una gestación múltiple. 3 formas de aumentar las probabilidades de embarazos múltiples. Una es estimulando la ovulación a la paciente para que produzca de entre 1 a 3 óvulos y se le envía a tener relaciones sexuales, esperando de que los espermatozoides fecunden más de un óvulo. Otro tratamiento un poquito más efectivo es la inseminación artificial, que igual se induce la ovulación para que tenga entre 1 a 3 folículos disponibles y se insemina con los espermatozoides del marido. Ahí la probabilidad de embarazo aumenta mucho más que teniendo relaciones y el embarazo múltiple también aumenta. Y el último y más costoso,
que no tiene indicación para hacerlo, es una fecundación in vitro en la cual se transfieren 2 embriones esperando que los 2 implanten. Sin embargo, el médico recalca que este tipo de embarazos son de alto riesgo, tanto para la madre como los bebés. Principalmente, todo va a depender del número de fetos o de bebitos que hay dentro del útero de la madre. A mayor número de fetos, aumentan las complicaciones. La más frecuente es la prematurez. Por ejemplo, un embarazo gemelar o de mellizos llega máximo hasta las 36, 37 semanas, que no hay tanto problema ahí. Pero si hablamos de un embarazo de trillizos, llega hasta las 32, 34 semanas. La mamá tiene también más riesgos, por ejemplo, de amenaza de parto pretérmino, tiene más riesgo de diabetes durante el embarazo. Finalmente, el médico aclara que ninguna clase de dietas o hábitos predispone a una pareja a un embarazo gemelar. Muy bien, mis niños, allí escuchamos, casi siempre los gemelos nos hablaban de trillizos, ellos no cumplen las 40 semanas, los trillizos decía allí que van más o menos hasta las 32 semanas, gemelos van hasta las 36, ¿cierto? Y lo normal de la gestación son los 40. Bien, como subtítulo, factores que influyen para que se produzca un embarazo múltiple. Últimamente, en las últimas décadas, como ya les había dicho, ha aumentado los embarazos múltiples, pues por las técnicas de fertilidad, como decían ahí, técnicas in vitro, todo eso, porque de pronto la mamita no puede tener bebés y entonces resulta que el tratamiento lo que hace es que ya hayan varios bebecitos. El tratamiento acelera a tener sus embarazos múltiples. Existen diversos factores que influyen en que se produzca un embarazo de este tipo. Está la genética. Los antecedentes familiares de embarazo múltiple aumentan las posibilidades de que se repita. Entonces uno ya sabe en la familia, hay tal familiar, tal tía, tal allegada, bueno, muy allegada familia en consanguinidad, tuvo gemelos, entonces ya sabe que es una cadena y que posiblemente el hijo, los hijos de uno o los nietos van a tener gemelos, ¿cierto? Embarazo tardío. A mayor edad, la mujer tiene más posibilidad de una doble ovulación, especialmente entre los 30 y 35 años. Embarazos previos. Si la mujer ha tenido varios embarazos, la posibilidad de tener mellizos aumenta. Tratamientos de fertilidad. Los medicamentos que se administran para mejorar la fertilidad, que estimulan a los ovarios para que se produzcan múltiples óvulos, y las técnicas de reproducción asistida en las que se transfiere el útero a varios embriones, como es la fecundación in vitro, incrementan considerablemente la incidencia de un embarazo múltiple. Bien, les voy a hablar sobre la reproducción asistida. Consiste en la manipulación del óvulo y el espermatozoide con el objetivo de conseguir un embarazo con independencia de la causa de la esterilidad. En los últimos años se ha avanzado mucho el desarrollo de técnicas para tratar la infertilidad, ¿no? Y conseguir paso a paso realizar tratamiento del médico que determine el origen del problema. Y es entonces cuando se elige un método más adecuado para lograr el embarazo. En aquellos casos en que el diagnóstico que no es posible y no se le conoce la causa de infertilidad, se puede empezar por adoptar las medidas más sencillas como analizar el moco cervical para programar las relaciones sexuales para que coincidan con la ovulación de la mujer. A esto se le llama el método Vigin. Además, se puede tener más probabilidades adoptando las posturas consideradas más efectivas en el coito para la fecundación. Bueno, hay una serie de cosas para poder que la mamita tener su hijo. Actividad, escribir el concepto de embarazo visto en clase. Dios los bendiga, un feliz día.